Hola, buenas tardes, bienvenidos nuevamente a un capítulo nuevo de nuestro webinar, hoy lunes 19 horas. Y bueno, y tenemos un tema que para nosotros es muy importante, por un lado el dolor y por un lado la neuralgia del virus del herpes zóster, que es muy frecuente en los adultos mayores. Y para eso convocamos al doctor Eduardo Stonsky. Él es médico clínico, geriatra, psiquiatra y es el jefe de la sección de evaluación y tratamiento del dolor del Servicio de Clínica Médica del Hospital Italiano. Así que gracias, Eduardo, por estar con nosotros nuevamente y te escuchamos atentamente. Bueno, muchísimas gracias Marcelo, muchas gracias a la sección de geriatría y al servicio por permitirnos este espacio para difundir conocimiento y espero que, digamos, sea lo más práctico posible los conocimientos que estamos difundiendo y que los puedan utilizar en el día a día de estos, digamos, de este tipo de patología que verdaderamente genera muchos sufrimientos en nuestros pacientes y que hoy día, digamos, la situación de las nuevas, digamos, de la vacuna, lo ha puesto, la existencia de una vacuna útil y efectiva, lo ha puesto mucho más al manejo, al alcance de, o al alcance del manejo del médico geriatra de cabecera, del médico de cabecera y de dentro de las patologías que puede tratar y que debe animarse a tratar. Por eso la idea es presentar, digamos, este tema de la forma más práctica posible. Bueno, entonces vamos a hablar de lo que es el manejo práctico de la neuralgia por virus del herpes zóster en el adulto mayor, ¿sí? Y la gran pregunta del millón, ¿puede prevenirse? Esta es la cuestión que vamos a charlar hoy. Bien, en primer lugar, el agente causal, digamos, de la enfermedad por herpes zóster es el virus humano, digamos, virus humano tipo 3, ¿sí? Virus del herpes humano tipo 3, ¿de acuerdo? Este virus genera enfermedad sistémica, varicela, mayormente en la infancia, ¿sí? Que como complicación posterior puede desarrollar un herpes zóster agudo, y con diferentes formas de patologías y de afección, digamos, entre ellas las complicaciones dolorosas, por sobre todo, que tiene, son la neuralgia herpética aguda y la neuralgia posherpética. ¿De acuerdo? Entonces, la gran pregunta que vamos a hacer hoy es si, digamos, puede prevenirse la neuralgia herpética aguda y la neuralgia posherpética, y de presentarse, cómo tratarla. Bueno, entonces ahí vamos. Como todos sabemos, la varicela mayormente se contagia en la edad, en la niñez, y este virus es un virus característicamente neurotrópico que después de la afección cutánea y sistémica va migrando desde la piel y se acantona en, digamos, en lo que son el sistema nervioso central, especialmente en los ganglios de la raíz posterior. ¿De acuerdo? Entonces, en determinado momento de la vida, por determinadas circunstancias que vamos a ver que constituyen los verdaderos factores de riesgo para la presentación de la neuralgia posherpética o de la neuralgia herpética y de la neuralgia herpética aguda, este virus se va a reactivar desde el ganglio de la raíz dorsal, ¿sí? Y va a migrar antidrómicamente por los nervios digamos, eh, de lo que son las raíces posteriores de la piel y va a afectar a todos los nervios cutáneos, dando el rash típico de la neuralgia herpética aguda, que como vamos a ver, va a afectar diferentes áreas. ¿De acuerdo?
Entre ellas, básicamente, acá nosotros tenemos el ejemplo de la afección en la infancia de la varicela, el acantonamiento para el grupo de las, digamos, de las afecciones de neuralgia herpética aguda de la rama frontal u orbitaria del trigémino, en el cual es en el ganglio de Gasser, el donde se va, luego de la varicela aguda, se va a acantonar en el ganglio de Gasser y después se va a reactivar y va a migrar antidrómicamente, como dijimos, a la piel, dando la afección de la rama supraorbitaria, con un componente que va a ser agudo, ¿sí? Con una anatomía patológica bien clara, y con un componente que va a poder ser crónico dependiendo, vamos a ver cuáles son los factores que hacen que una neuralgia herpética aguda se convierta en una neuralgia crónica, ¿de acuerdo? Y en esto vemos que la anatomía patológica de estas estructuras es particularmente distinta y siempre va a afectar a los, digamos, a los axones mielínicos. Si nosotros recordamos entonces, en la edad pediátrica se va a producir el contagio de la varicela, que va a generar un pico inmunitario, ¿sí? Entonces, vamos a hablar de inmunidad y décadas de la vida. En las primeras décadas de la vida se produce el contagio inicial, el posterior acantonamiento y después, por determinadas circunstancias, este virus se reactiva desde lo que son los ganglios de la raíz dorsal hacia, digamos, la zona cutánea, dando la neuralgia herpética aguda, ¿de acuerdo? Que va a distribuirse en un área concreta de la raíz nerviosa afectada de los nervios cutáneos. Esta es la forma claramente de herpes zóster agudo, ¿sí? Aunque, como habíamos dicho, hay otras formas que dependen de la afección sistémica, como la meningitis o la meningoencefalitis por herpes zóster y otras más, que pueden ser otra forma de presentación y también de reactivación, y siempre va a depender la inmunocompetencia del paciente. Y finalmente, en determinados pacientes, como dijimos, van a desarrollar en alguno de estos puntos, ¿sí?, la neuralgia posherpética. Bien, ¿cuáles son los factores de riesgo que consideramos como importantes en la que aumenta la probabilidad de reactivación del herpes zóster y la presentación de una neuralgia herpética aguda? La edad avanzada aumenta claramente la presentación de reactivación del virus herpes. ¿Por qué? Porque la inmunidad cae con el correr de las décadas. La inmunosupresión, por ejemplo, de la enfermedad oncológica, la enfermedad reumatológica, con inmunomoduladores, la presencia de HIV, la diabetes, lo que es la radioterapia y la quimioterapia, también enfermedades que característicamente son crónicas, como la diabetes, aumentan la probabilidad de desarrollar la neuralgia posherpética por el neuroinmunocompromiso que generan. La raza blanca, el estrés psicológico, ¿sí?, el trauma físico, la exposición intrauterina a la varicela y los brotes de varicela antes de los 18 meses. Pueden esto generar mayor probabilidad de desarrollar una activación y reactivación del virus herpes. Epidemiológicamente se estima que entre el 20 y el 30% de los individuos que han tenido varicela en la juventud pueden desarrollar un herpes zóster. Así lo muestran este trabajo tan grande de Gabuti, sí, que yo los invito a leerlo y después lo vamos a dejar como bibliografía adjunta, que ustedes van a poder ver y van a ver qué interesante cómo rastrea los factores de riesgo y vamos a seguir hablando de este trabajo. Y la incidencia anual de herpes zóster en pacientes inmunocomprometidos es variable. Y como dijimos, de acuerdo a la edad, siendo entre el 0,4 y 1,6 en menores de 20 años y de 4,5 a 11% de todos los mayores 80. Entonces ya estamos viendo como claramente, digamos, como claramente la edad es un factor de riesgo y nuestra población de adultos mayores, tanto robustos como frágiles, y más que nada los frágiles, son población blanco. Este es un punto, Entonces, sí, este es un punto que es clave, que charlamos constantemente en las consultas, a la hora, viste, de la prevención, de la vacuna y todas estas cuestiones, ¿no? Porque
habitualmente siempre conocen a algún familiar, algún conocido o algo que tuvo y de alguna manera están más sensibilizados y eso ayuda a intentar bueno, obviamente que se apliquen vacunas en todo el contexto de vacunas, que encima tenemos la de la gripe, la del COVID, la del neumococo, la antitetánica, el refuerzo, entonces, pero siempre a todos los que tuvimos pacientes con neuralgia postherpética, el tema de la prevención, que es otro capítulo que va al margen de esta charla, pero lo digo como para reforzar el concepto del tema de la vacunación, que es clave. Absolutamente. Yo creo que nosotros como geriatras claramente tenemos que ser muy conscientes de esto. Esto es, digamos, una enfermedad previsible, prevenible, perdón, por vacuna. Y que es una oportunidad de oro la que tenemos como médicos de cabecera de gente adulta, porque son la población de riesgo y lo que, digamos, el 11% de nuestros pacientes de 80, y recordemos que todos tenemos en nuestras capitales, nuestra edad promedio es de con suerte 76 años, 78 años. O sea que la carga de pacientes de 80 y más que tenemos es altísima. Vamos a tener un 11% de pacientes que en algún momento van a poder, probablemente desarrollen esto. ¿Sí? Obviamente que está, digamos, quizás esté superado por la gripe, digamos, o quizás en ciertos sentidos se emparenta a la neumonía, pero me parece que tenemos que ser muy conscientes de esto y entonces esto es una muy buena oportunidad para entrenarnos y concientizarnos nosotros también. ¿De acuerdo? Bueno, entonces en la neuralgia herpética aguda, vamos a hablar un poquito de dolor, de las formas dolorosas de la enfermedad del herpes. Entonces, se presenta un dolor agudo que se presenta a lo largo del rash, que es de hasta 30 días, ¿de acuerdo? En pacientes, digamos, de este grupo. Y un dolor subagudo que acompaña la resolución final del rash y que puede durar hasta 3 meses. Esto es la neuralgia herpética aguda y que característicamente es un dolor neuropático y no ciseptivo. ¿Por qué neuropático? Porque el virus ataca directamente lo neural. ¿Y por qué no ciseptivo? Porque a veces infecta, a veces tiene, digamos, a veces infecta, a veces sobreinfecta, a veces tiene compromiso de contracturas musculares, ¿sí? Por dolor, que nosotros las vemos, compromiso cutáneo. Entonces, por eso puede tener un componente nociceptivo que puede ser, digamos, mecánico con respecto al dolor muscular por contractura refleja y también puede ser nociceptivo inflamatorio por la infección de la piel o sobreinfección de la piel. Y eso yo lo tengo que tratar porque me tengo que fijar en el mecanismo fisiopatológico del dolor. Acá entonces tenemos cuáles son las localizaciones más frecuentes. Por mucho la torácica T4 y T5, ¿de acuerdo? Con el típico, digamos, el típico rash vesicular en tipo racimo de uva, ¿sí? Luego viene la aftarma oftálmica del trigémino y el plexo braquial, y luego la rama maxilar del trigémino, la cervical, la sacra y el lumbar. Esta es la distribución. Bien, el dolor de la neuralgia posherpética, ¿sí? Es otro tema a tratar. Ya dejamos la neuralgia herpética aguda, vamos a hablar de la posherpética, ¿de acuerdo? El dolor, digamos, característicamente es aquel que continúa después de los 3 meses de haberse curado el herpes zóster, ¿sí? Y se haya resuelto la erupción. Eso, digamos, es una complicación característica del herpes que lo lleva a la cronicidad, digamos, y es más frecuente, en primer lugar, cuando el herpes zóster fue más intenso. El 13% de los pacientes mayores a 50 años desarrollan neuralgia posherpética. ¿De acuerdo? Esto es importante, ¿sí? Y a los 60 años, esa tasa sube alrededor del 60% de los pacientes que han tenido herpes zóster desarrollan neuralgia posherpética. Y en los mayores a 70 años, el 75%. O sea que prácticamente los 3/4 partes de los pacientes mayores de 70 años que tuvieron un herpes zóster agudo van a desarrollar en mayor o menor grado una neuralgia posherpética, salvo que yo los trate correctamente. Otro dato que es importante, que un mes después, digamos, a un mes de comenzar la neuralgia posherpética, entre el 9 y el 14% de los pacientes del herpes agudo desarrollan una neuralgia herpética, una neuralgia posherpética.
y a los 3 meses este porcentaje se va a reducir al 5% y después del año al 3%. O sea, cuanto más tiempo pase sin dolor, menos probabilidad tenés de desarrollar una neuralgia posherpética dolorosa. Comentarios descritos por Gabuti y Hicks también en sus trabajos. Y los pacientes con antecedentes familiares de haber tenido neuralgia posherpética tienen mayor riesgo, y esto ténganlo en cuenta cuando ya está consumado el herpes zóster, y ahí pregúntenles, su madre, tío, abuelo, hermano, ¿ha tenido neuralgia posherpética? Sí, bueno, apuntemos todos los cañones ahí, vamos a hacer un terapéutico porque esos pacientes van a tener más probabilidad de desarrollar esta patología. Y el otro tema es Bien, cuando te dicen sí, que ya tuve neuralgia posherpética, pero eso no lo vacuna de que no vuelva a tener de nuevo. Entonces, exactamente. Esa entonces, es ¿viste? Es más, con más razón decirle que si ya la pasó y probablemente que fue bastante desagradable, justamente ahora existe el tema de la vacuna para tratar de disminuir la probabilidad. O una solución más, y ahí emparentamos con la del dengue. La gente la tiene muy clara con lo del dengue. Tuve dengue, me tengo que vacunar porque si no el segundo va a ser mucho más picante, mucho más grave. Bueno, esto, digamos, no está demostrado que sea más grave el segundo herpes. Sí, el paciente es mayor, ¿sí? Está por ende mucho más inmunoparético y tiene más enfermedad de carga de comorbilidad crónica. Entonces, probablemente esté en un contexto mucho más complejo con el paso de los años. ¿Eh? Pero bueno, sí, otra oportunidad más, otro argumento sólido más para decir, señor, debería vacunarse. ¿Sí? Bueno, el dolor, digamos, característico de la neuralgia posherpética, ya hablamos de un dolor crónico, neuropático, ¿sí? Quemante, punzante y eléctrico en forma espontánea, ¿sí? Digamos, puede ser constante o intermitente, puede cambiar con respecto al horario diurno, horario nocturno, en días húmedos o en días lluviosos o en días soleados son distintos, ¿sí? Puede estar desencadenado por estímulos, o sea, si yo toco la piel y le genera con un algodón y le genera dolor, eso es alodinia. Si yo aprieto el área y que debería generar un leve dolor y genera un dolor intensísimo, se llama hiperalgesia. ¿Sí? Puede ser independiente de los estímulos, como dijimos, una descarga eléctrica sin que nadie lo haya tocado. El 20% de los pacientes presentan dolor a los 3 meses y, como dijimos, el 15% a los 2 años. Bien, ¿qué pacientes característicamente van a tener más chance de tener dolor severo? Y esto es para cuando ya el hecho está consumado, tuvo una neuralgia herpética, tiene un herpes zóster agudo. Los pacientes que característicamente tienen mayor riesgo son, digamos, pueden estar regidos por un patrón de terreno común, que son los pacientes que tienen inflamación neurógena crónica de bajo grado. ¿Quiénes son? Los diabéticos, los dañados renales, digamos, los pacientes con depresión, los pacientes con síndrome metabólico, ¿sí? Esos tienen lo que en dolor nosotros llamamos inflamación crónica de bajo grado. Esto está en el artículo, en este artículo, los invito a leerlo, y claramente nos marca quienes por terreno van a tener más probabilidad de desarrollar una neuralgia posherpética más frecuente y severa. Y además, como dijimos, hay patrones neurotransmisivos característicos o fenotipos de dolor, patrón fenotípico de dolor característico. Fenotipo es la forma de presentación del dolor. Y los característicos son los que en el área digamos, de afección neural tienen anestesia y alodinia. O sea, no sienten y cuando los tocas gritan del dolor y es un toque. ¿Ok? Esos pacientes van a tener más probabilidad de desarrollar una neuralgia posherpética más severa y por más tiempo. ¿De acuerdo? Esto es un valor agregado que quiero darles en esta clase. Bien, ¿cómo va a ser el tratamiento? Y acá ya nos metemos en el tratamiento. No hay duda que el tratamiento más efectivo es la prevención, y hoy día tenemos una herramienta excelente para esto, y es la concientización social, ¿sí? La educación médica continua, como esta clase y la que viene de Miriam Rosenek, ¿sí? Y para educar a los médicos y concientizarlos,
¿sí? Educar a la sociedad, concientizarla y además vacunar al paciente. Con una vacuna que ya va a explicar la Miriam, de bajo riesgo, de alta efectividad, y que claramente hoy día está accesible y con muy buenas tasas de inmunidad. El tratamiento, digamos, antiviral del herpes zóster agudo es obligatorio y hay que detectar bien al paciente precozmente y tratar con la medicación indicada. Y obviamente el tratamiento multimodal del dolor, tanto del herpes agudo en esa anestesia y alodinia, ¿sí? Como de la neuralgia posherpética crónica. ¿De acuerdo? Esto es importantísimo tratarlo porque nunca nos olvidemos que el dolor tiene un componente periférico y un componente central, y el central es aprender a doler en el sistema nervioso central. Y eso hay que desensibilizarlo, lo vamos a ver. Bien, con respecto a guías clínicas, hay un montón de guías clínicas y, digamos, cada vez más actuales. Acá le traigo las últimas, están a disposición de ustedes. Recomiendo que tomen una, la aprendan y la sigan, pero es manejo del dolor neuropático agudo en la neuralgia herpética aguda, ¿sí? Y crónico en la neuralgia posherpética. Y también hoy tenemos que hablar de lo que es la monoterapia y el tratamiento combinado. Y yo les voy a explicar por qué nosotros hacemos tratamiento combinado y estamos muy de acuerdo en hacer tratamiento combinado. Tanto en materia de lo que es el componente periférico del dolor cutáneo, como el componente central, ¿sí? Y dentro del componente central, siempre fijarnos en lo que vamos a aprender ahora, que es el componente cognitivo y el componente perceptual del dolor. Bien, entonces, las preguntas que me debería hacer es, ¿cómo elijo el tratamiento más adecuado para mi paciente? Esto es importante. ¿Cómo, digamos, con cuánto empiezo? ¿Cómo lo indico y hasta dónde llego? ¿Sí? ¿Y cuánto tiempo mantengo el tratamiento y cómo lo desprescribo? Yo me puedo manejar como médico de cabecera y médico clínico y médico geriatra perfectamente con una neuralgia posherpética, ¿sí? Sin tener que derivar y pudiéndome arreglar bien con un tratamiento racional y balanceado. ¿Por qué? Porque conozco al paciente y conozco sus comorbilidades. Y este aquí que voy a hacer lo que es estrategia terapéutica multimodal, ¿sí? Que consiste, digamos, en lograr la mejor analgesia posible con el menor número de efectos adversos y en especial en mis pacientes frágiles, preservando la funcionalidad del paciente, mejorando su calidad de vida porque le sacas el dolor y lo haces más funcional, con un adecuado equilibrio costo-beneficio para el sistema de salud y el paciente, lo cual lo hace accesible y sustentable. Esto es importante a tener en cuenta. Esta es la estrategia multimodal. Y porque siempre es un traje a medida, como decimos nosotros, para cada paciente. Nunca puedo hacer lo mismo en todos los pacientes. Y va a depender básicamente de lo que es la ventana, digamos, terapéutica de cada paciente. Entre nosotros, si es frágil o si es robusto. Y siempre con el lema de la geriatría, que es empezar bajo, incrementar de a poco y llegar a algún lado. Entonces, yo voy a tener que tener en cuenta el terreno del paciente, la edad, el sexo biológico, el género, la presencia de síndrome de sensibilización central si tiene fibromialgia de base, hiperlaxitud y la etnia a la cual pertenece, la comorbilidad terapéutica, la comorbilidad y la terapéutica que recibe, que son los reductores de ventana, si tiene alergia, si tiene glaucoma, si tiene daño renal, si tiene daño hepático, si tiene demencia, si tiene anticoagulación, o si tiene depresión, ansiedad, insomnio, que son mis nortes al momento de utilizar las drogas útiles para el dolor neuropático. Y el escenario en el cual viene el paciente, qué cobertura de salud tiene, cómo están sus ingresos económicos, qué logística, si trabaja o no trabaja, si maneja o no maneja, si tiene alcoholismo o no, si tiene algún tipo de adicción, ¿sí? ¿Qué red de soporte social tiene? Si vive solo, si tiene sostén útil, lo que como geriatras estamos muy entrenados en manejar. Esto es la base para entender lo que yo voy a hacer, que es la evaluación multidimensional y la estrategia multimodal. En esto se basa la estrategia multimodal. Y esto me describe lo que es la ventana terapéutica, y voy a tener ventanas terapéuticas grandes en los robustos y pequeñas en los frágiles. Muy bien.
Entonces, siempre tengo que tener en cuenta que mi estrategia terapéutica multimodal, tengo que poner las comorbilidades y la terapéutica, la depresión, la ansiedad y el insomnio, ¿sí? Este es el modelo multimodal para, digamos, llegar a la definición de con qué voy a tratar a un paciente, entendiendo que tiene analgesia, hiperalgesia o alodinia, ¿de acuerdo? Dolor neuropático. Bien, vamos a presentar tres casos clínicos súper sencillos para ir cerrando, digamos, la presentación. Fíjense, AM de 66 años, género femenino, sexo biológico masculino, tiene un P24 positivo con una carga viral indetectable, ¿sí? No tiene alergias y consulta guardia por un herpes de 2 días de evolución, ¿sí? Que pudieron darse cuenta que era un herpes, lo revisaron, lo vieron, dijeron tiene un herpes torácico 5 izquierdo, no es el cólico renal señor que usted pensaba cuando vino a esta guardia, sino que tiene un herpes cutáneo. Esta es la cuestión. Refiere que el dolor es quemante, que tiene picazón en el área, la reacción ampollar que tiene claramente en racimo de uva, ¿sí? Vesicular, con un dolor 10 en 10 y con áreas de anestesia, hiperalgesia y anestesia, alodinia y anestesia. Ansiedad e insomnio. Claramente, estos pacientes tienen de repente un dolor agudísimo, piensan que es un cólico renal, se mueren de dolor, no duermen y están súper ansiosos. Ese es el cuadro de este paciente. Entonces, ahí tengo característicos reductores de ventana, pero este paciente es un paciente bastante robusto. Fíjense, el terreno de este paciente es 64 años, sexo biológico masculino con género femenino y con síndrome de sensibilización central, tenía fibromialgia de base, ¿de acuerdo? Comorbilidad y terapéutica, neuralgia posherpética aguda con un EVA de dolor de 10 en 10, quemante, punzante, anestésico, HB o P24 con carga indetectable, ansiedad e insomnio, claramente. Y escenario epigenético, el paciente tiene cobertura de salud, de salud, que es el plan de salud, buenos ingresos, vive en Cava, es peluquero, vive, digamos, con su pareja, que es en sí su sostén útil también. Entonces, este es un paciente con una ventana relativamente amplia, un ensayo robusto, ¿sí? Esto es importante. Entonces, ¿qué tratamiento le voy a dar? Recuerden, esto es un dolor neuropático agudo en una neuralgia herpética aguda, con dolor de tipo disestésico, picazón y dolor quemante. Muy bueno para el tramadol. Empiezo con dosis de 50 miligramos. Tiene función renal normal este paciente, les agrego. Entonces voy a dar 25 miligramos mañana, 25 tarde y 25 noche para el dolor, siempre con el antiviral correctamente colocado, contacto con la infectóloga, acuerdo que le voy a dar valciclovir, 1000 miligramos un comprimido 3 veces por día, por 7 días. Al tramadol le voy a agregar paracetamol 1 gramo cada 8 horas, recordemos, y pregabalina, que voy a empezar porque tiene ansiedad y tiene insomnio y dolor alodínico, 1 tercio a la mañana, 1 tercio a la tarde y 2 tercios y 3 tercios a la noche, ¿sí? Voy a utilizar una crema local que puede ser lidocaína más sulfadiazina de plata, es el Platzulac, que puede venir en aerosol o en crema. Si tiene una crema, le podemos poner una plasta o digamos, un film. Recuerden que la sulfadiazina de plata es viricida y que la lidocaína es anestésica. Ya estoy haciendo el tratamiento combinado, de combinar tratamiento periférico y tratamiento central. El central, paracetamol y tramadol y pregabalina, y el tópico local, periférico, con sulfadiazina de plata y lidocaína tópica. ¿Cómo lo, ¿Cómo lo voy aumentando? Bueno, después de 3 o 4 días puedo llegar hasta 300 miligramos de tramadol, logrando un EVA de 3 en 10, ¿sí? Y paracetamol, 1 gramo cada 8, y pregabalina, 25, 25 y 75. Puede ser, perdón, ese digamos, el producto final. Y después puedo colocar 5 centímetros cúbicos de sulfadiazina de plata o lidocaína solo tópicamente, incluso hasta, digamos, después de curadas las vesículas, ¿de acuerdo? Para desensibilizar tópicamente. Esto es importante tener en cuenta. ¿Cuánto tiempo mantengo? 1 mes, 2 meses para empezar a reducir, ¿sí? Recuerden que cuanto más tiempo pasa, 2 a 3 meses de este tratamiento, lo desprescribo y la probabilidad de presentarse una neuralgia postherpética cada vez va a ser menor. Eduardo, esto Sí,
Uno ve esta diapositiva y uno dice, bueno, wow, ¿empiezo de a poco o vos se lo das de un saque las tres? Vos viste que, buenísima la pregunta, Marce. Mira, la idea es la siguiente. Vos viste que yo dije que era un paciente robusto, con buena función renal. Entonces, empiezo la primer noche, ¿sí? Le voy a poner medio tramadol, recordándole que si tiene náuseas son tolerables, y, digamos, 1 gramo de paracetamol y 1/3 de pregabalina. ¿De acuerdo? 25 miligramos cuando se va a dormir a la noche. Al otro día ya le puedo dar 1/3 a la mañana y 1/3 a la noche. ¿Sí? Y a los 3 días puedo llegar a darle 1/3, 1/3 y 1/3, o aumentar a 2/3 la pregabalina nocturna. Tengo que estar en contacto con el paciente y tengo que hacer un plan en el cual sería preferible darle 1/3 y 1/3 a 2 puntas y aumentárselas cada 3 días hasta lograr con un control al quinto día, aunque sea por teleconsulta, para ajuste de la dosis. Y el tramadol sí lo puedo dar al otro día en este tipo de pacientes, 25 a la mañana, 25 a la tarde y 25 a la noche con un paracetamol. A la semana ya puedo estar dando toda esta carga entre al séptimo día, que serían aproximadamente unos 120, digamos, 125 miligramos de pregabalina, 150 de tramadol y 3 gramos de paracetamol. Es un paciente robusto, de acuerdo a esto, con buena función renal y con sostén útil, con un buen terreno, entendiendo de que con ansiedad e insomnio, con esto va a dormir, va a mejorar su ansiedad, claramente apunta hacia eso mi norte y voy a lograr analgesia efectiva. ¿Está? Perfecto. Bueno, vamos a otro caso que ya no tiene una ventana terapéutica tan grande. Fíjense, AB de 80 años, género femenino, sexo femenino, una típica paciente de las nuestras con un 11% de probabilidad de reactivar su herpes, ¿sí? Con digamos, con comorbilidad, tiene hipertensión y tiene diabetes tipo 2, insuficiencia renal leve, o sea que tiene una inflamación neurógena de bajo grado o crónica simple. Consulta a su médico de cabecera por un dolor eléctrico en la parrilla costal derecha que empeora con el roce de la ropa y la ducha, o sea, tiene alodinia, con una intensidad de 8 en 10, digamos, fue empeorando luego que curó su herpes zóster que había tenido hace 3 meses, ¿sí? No la deja dormir y está deprimida en forma crónica y consolidadamente deprimida ahora, ¿sí? Y ha tenido caídas y vive sola. ¿Qué les parece el nivel de fragilidad de este paciente? Y si vamos a analizarlo, en el terreno vamos a tener 80 años, atención, bueno, su sexo biológico femenino, sí, género femenino, la comorbilidad y la terapéutica marca una neuralgia posherpética con un EVA de 8 en 10, alodinia y dolor eléctrico, ¿sí? O sea, tiene un dolor descargado por estímulo y un dolor espontáneo, con síndrome metabólico, con daño renal leve, con un de 50, ¿sí? Digamos, depresión, insomnio y caídas. Atención, esta es mi ventana. Escenario epigenético, cobertura de salud, plan de salud, la mantiene su hija, ella jubilada, o sea que ahí tenemos un acortamiento en la economía, vive en una zona, digamos, una zona algo alejada, tercer cinturón del conurbano, vive sola y tiene opiofobia, no quiere saber nada con el tramadol que le daban a su esposo que había fallecido por un cáncer de pulmón y que tomaba kilos de tramadol. ¿De acuerdo? Atención, esto me determina que mi ventana terapéutica se me reduce, moderadamente reducida, y es un paciente prefrágil, sí, muy probablemente. Hay que predicar de un frail, estamos todos de acuerdo, pero muy probablemente sea un prefrágil y yo tengo indicadores que me dicen, ojo con lo que le voy a dar, cómo lo voy a controlar y durante cuánto tiempo voy a aplicárselo. ¿De acuerdo? Bien, entonces, ¿qué puedo utilizar para esta paciente? Lo primero que tengo que hacer es recomendarle a la señora y a la familia que tenga supervisión permanente. O vive en la casa del hija por un tiempo, o le ponen a alguien que la cuide, o, digamos, o hace un control telefónico o presencial diario para que se rastrear efectos adversos. Recordemos que tiene caídas y que vive sola. Duloxetina
empezamos por un dolor neuropático, ¿sí? Vamos a utilizar con depresión, entonces podemos utilizar duloxetina 30 miligramos, que es la dosis más baja, un comprimido a la mañana, postdesayuno inmediato, ¿sí? Paracetamol 1 gramo cada 8, y puedo utilizar también baja dosis de pregabalina, un tercio de la dosis, ¿sí? Un tercio, 25 miligramos nocturno. Así puedo empezar el primer día. No estoy usando opiáceos, que no tendrían tanta indicación esto, no son drogas de primera elección para la neuralgia posherpética, ¿de acuerdo? Y además la señora habría que educarla un poco porque tiene opiofobia en función de su mala experiencia con el calmador, y además, perdón, con el tramadol, además de tener caídas. Entonces, ojo con todos los fármacos que pueden aumentar la tasa de caídas. Y los opiáceos en la tercera edad es uno de los indicadores, o sea, uno de los fármacos de riesgo. Y siempre el tratamiento tópico. En el hospital nosotros tenemos los geles de morfina y lidocaína, morfina al 0,5, lidocaína al 2%. Esto también se puede fabricar con receta magistral, y el objetivo es tratar de, digamos, de reducir lo que es el tratamiento, hacer tratamiento tópico, reducir el componente periférico del dolor vía el anestésico local y el acción sobre el receptor opioide. Entonces, este es el tratamiento inicial. Por Al tanto, quinto a ver, día, tercero o quinto mira, día, puede ir aumentando. Dale. te hago una Sí, pregunta. A ver, la sí, duloxetina, encima esta era una paciente con fibromialgia, así que se puede beneficiar también por otro lado. Y absoluto. el tema del Y gel, o en sea, presión. sí, ¿cuál es la diferencia del gel en este paciente y en el paciente anterior? ¿No? O sea, porque Bueno, quizás eso es uno una en muy un buena gel, pregunta. Mira, sí, eso es la bueno, pregunta. ¿Por qué este en este y el otro? A ver, ¿por qué no puede ser bueno, algo totalmente intercambiable? muy bueno. La idea es la regla de la piel indemne y la piel no indemne. En la neuralgia herpética aguda tenemos vesículas, rash, piel, abrasión de la piel. Tenemos la piel rota, la barrera cutánea rota. Y además tenemos un virus que puede bloquearse por la acción de sulfadiazina de plata, y que puede, digamos, y que también termina, digamos, dispersándose ese virus. Entonces, en ese caso, yo voy a utilizar lidocaína y la sulfadiazina de plata. ¿De acuerdo? La lidocaína por el efecto analgésico y anestésico local, y la sulfadiazina de plata, como dijimos, viricida. En este, la piel es cerrada, así que puedo utilizar la sulfadiazina de plata más la lidocaína, me sobra la sulfadiazina de plata en los preparados comerciales, sí puedo usar lidocaína pura, ¿sí? Si no tengo receta triplicado para hacer el gel de morfina, puedo utilizar lidocaína, si estaría en países que tenemos parche de lidocaína, puedo utilizar parche de lidocaína local al 5%, ¿de acuerdo? Acá no los tenemos. O puedo usar capsaicina tópica, que acá tampoco lo tenemos, porque ya no se vende más la capsaicina tópica, digamos, en venta, digamos, el viejo Redol, ¿de acuerdo? Y tampoco tenemos los parches. Y este, Marcelo, es una paciente añosa que vive sola, y que la capsaicina es fuerte, digamos, una sustancia que es muy irritante de las mucosas, donde la señora se colocó la capsaicina al 2%, que la puedo mandar a aplicar, y que estoy habilitado porque tiene la piel indemne, ¿de acuerdo? ¿Sí? Claramente después de haberla aplicado, puede tocar su ojo, puede tocar su boca y hacer una conjuntivitis química. Entonces, no es tan segura, salvo que sea la hija que se lo coloque, ¿de acuerdo? Y la tengo que mandar preparada afuera. ¿Respondí tu pregunta, Marcelo? Ok, sí. Fenómeno. Entonces seguimos. Cuando aumento, calculemos que en esta paciente yo puedo aumentar la dosis con mucha supervisión y en forma muy lenta, ¿sí? Supongamos que los parámetros han dado recordemos que la depresión era un factor de riesgo para desarrollar reactivación del virus herpes y convertir en una neuralgia herpética aguda, y también por la cronificación, para la cronificación de la neuralgia posherpética, ¿de acuerdo? De este dolor.
y si la depresión era mayor, yo puedo dar hasta 60 miligramos de duloxetina, fijándome bien en la función renal, hidratándola, sacando los AINES, que seguramente por dolor es lo primero que toma un paciente mayor, y lo primero que por lo general recomienda el médico para el dolor. Entonces, limpiarla de AINES, hidratarla bien, evitar los triples efectos de diuréticos en el april y AINES, esto, digamos, el triple revés, tengo que tenerlo siempre en cuenta, limpio eso y aumento la duloxetina, 3 gramos de paracetamol, y también puedo, con función hepática normal, esté habilitado, y la pregabalina, puedo colocar un tercio a la mañana, 2 tercios a la tarde. No me paso de esto porque tiene aumento del riesgo de caídas esta paciente. Entonces, mucha supervisión, mucho trabajo ambiental, buen calzado, y hasta ahí esta dosis podemos llegar a controlar el dolor. ¿De acuerdo? Sigo con el tratamiento tópico, que superviso cómo lo coloca, y después esto lo tengo que mantener. A ver, ¿cuánto? 6 meses. Si el paciente tiene una depresión y además este dolor, me voy a quedar más tiempo con la duloxetina puesta que con la pregabalina. La pregabalina voy a empezar a reducirla de noche, dejándole un tercio de la mañana y un tercio de noche. Después sacar a los 2 semanas le saco el tercio de la mañana y después quizás finalmente al mes le saque totalmente la pregabalina. Pero es la forma, digamos, de redondear a una paciente así, siempre con mucha supervisión para que, y con mucho contacto con la paciente. Y después, la regla general es de que si la paciente tiene una depresión mayor y además de este dolor neuropático, por ahí voy a tener que esperar a los síntomas de remisión de los síntomas depresivos, que van a ser mínimo unos 6 meses quizás de tratamiento, para después de prescribirla en los futuros 2 a 3 meses posteriores. ¿Sí? Lo bajo a 30 y después se la saco. ¿De acuerdo? ¿En cuánto tiempo aumentaste la dosis de 30 a 60 de la duloxetina? Según evolución del dolor, lo puedo hacer a las 3 semanas, 4 semanas. O sea, a las 3 semanas nosotros, con respecto a los antidepresivos, si el depresivo como la amitriptilina, que no lo usaría en esta paciente, vuelvo a repetir, ¿sí? Añosa con ventana más estrecha, ¿sí? Voy a lograr hipnosis. La duoxetina no es tan hipnótica, salvo que el insomnio sea como uno de los síntomas agregados de la depresión. Ahí sí va a ser hipnótica, ¿de acuerdo? Pero per se no lo es en forma tan franca. Voy a obtener analgesia, hipnosis al primer día o la primera noche, analgesia entre el séptimo y 10.º día y antidepresión al 15.º o al 21.º, a los 2 a 3 semanas. Entonces ahí es cuando tengo permitido subir el piso de la duloxetina porque voy a ver, y de los antidepresivos, porque voy a ver el efecto pleno sobre depresión y claramente sobre dolor neuropático. Es el mismo paciente, es el mismo tipo de neurotransmisión. ¿De acuerdo? ¿Está claro? Y después la Perfecto, desprescribo perfecto. como... Sí, No, perfecto, porque, viste, es para que uno realmente, como vos bien explicás, o sea, para que la duloxetina de alguna manera uno vea su efectividad, van a ser varias semanas. O sea, no es que a los 2 o 3 días yo le estoy sí, aumentando de 30 a claro. 60. Voy a dejar Esta es pasar. una droga que se... Claro, Es, esta es una droga tal cual, tal cual. Esa es una droga que es un fármaco que se maneja de esa forma, ¿sí? Por eso siempre cuando yo hablo del norte que me decide dentro de los dolores neuropáticos, ¿qué línea voy a tomar? Si pregabalina, duloxetina, y de esas dos líneas, ¿a cuál le voy a dar más peso? ¿Al antidepresivo o al anticomicial? Y bueno, si está deprimida, voy a utilizar esa vía, ¿de acuerdo? Porque es como que mato dos pájaros de un tiro. Utilizo la medicación en función del perfil clínico del paciente, ¿de acuerdo? perfecto. Y eso es también marcador del tiempo que la voy a tratar, ¿de acuerdo? Y si necesito ayuda, listo, necesito ayuda, llamo al psicopatólogo, pido un EFA, digamos, pido un EFO dolor, pido un EFA cognitivo, pido un EFO de evaluación funcional, hablo con el psiquiatra, porque hay que tratar de pedir ayuda siempre, es bueno para los pacientes. Bueno, último paciente para tenerlo. Este es el más frágil de todos. 90 años, ¿sí? Género masculino, sexo biológico masculino, portador de inmunodeficiencia común variable, daño renal moderado con una, digamos, un filtrado glomerular de 45 mililitros, deterioro cognitivo leve, alcoholismo y glaucoma. O sea, fíjense cómo me
qué datos tenemos, ¿no? Consulta a tratamiento del dolor, este ya vino derivado por es un anciano frágil, a tratamiento de dolor por dolor quemante, pinchante y anestesia en el territorio oftálmico de la rama del trigémino, ¿de acuerdo? Digamos que nunca se dio luego de un herpes que tuvo 4 meses antes con un EVA de 9 en 10 cuando se peinaba, ¿de acuerdo? Esa fue la queja del señor, ¿sí? No se podía peinar, ¿sí? Aunque tenía, no tenía tanto pelo, pero no podía pasarse el peine, aparece con, digamos, aparecía con el roche y tenía pinchazos espontáneos, ¿sí? Y tenía insomnio y ansiedad y alcoholismo, ¿sí? Así que, y tenía, consumía enol, ¿de acuerdo? Consumía alcohol. Y tenía glaucoma. Así que nosotros lo evaluamos y en el terreno subrayamos los 90 años con esa en la característica, las comorbilidades, el daño renal, ¿sí? La hepatopatía, tenemos que rastrear, es un paciente consumidor de alcohol y no ahora que tiene 90 años, desde los 16 quizás venía tomando y bastante, según nos refería la familia. Con un EVA de 9 en 10, tenía anodinia, disestesias, anestesia, ¿sí? En el territorio, ¿sí? Daño renal, con un 45 mililitros de Kleenex, tenía glaucoma, leve deterioro cognitivo, ansiedad e insomnio. Y quizás el escenario que se nos venía encima era que tenía una cobertura social, bueno, era jubilado y tenía una buena cobertura social, vivía con su esposa, vivían solos, no querían compañía, no admitían ayuda, manejaba su coche, ¿sí? Y tenía consumo de alcohol. Esto es otro limitante de ventana importante porque a todo esto nosotros le tenemos que arreglar algo que aumente la potencia del enol, ¿de acuerdo? Esta es la cuestión, que va a dar más somnolencia y más efectos adversos por esto. Entonces, ¿cómo lo resolvimos? Este era un paciente de una ventana terapéutica severamente reducida y era un paciente claramente frágil. Bien, lo que empezamos con darle pregabalina 75 miligramos un tercio en la noche. Y acá, quizás Marcelo, yo quisiera comentar, pero ¿qué te hace la pregabalina a 25 miligramos a la noche? En este paciente de 90 años con caída del clearance, ya ahí tenés una duplicación de la dosis de todo lo que le estés dando, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Que es como que le estás dando mínimo 50, ¿de acuerdo? A los 90 años, el efecto cognitivo que tiene y efectos adversos que tiene y el efecto analgésico también claramente son mayores, así que estas son dosis respetables para los adultos frágiles. Y que si bien estos 3 pacientes, o por ahí los últimos dos, estos dos, se caen de la guía clínica y se caen de que con la pregabalina hay que empezar el primer día con 25 a la mañana y 75 a la noche. Por eso nosotros estamos autorizados a decirle esto es mucho más seguro que la guía clínica. ¿De acuerdo? Paracetamol, caída de función renal, hepatopatía oculta, daño hepático que tenemos que explorar, 500 miligramos a la mañana, 500 a la tarde y 500 a la noche. Compresas frías, que es una forma de cada 10 minutos de reducir la neurotransmisión. El frío reduce la neurotransmisión de las fibras de los nociceptores periféricos, ¿sí? Y gel de lidocaína, el 2%, más morfina, el 0,5% tópico, y el film. Esto es útil para este paciente, o por lo pronto gel de lidocaína al 2% solamente, que se lo aplicaba con la misma compresa, ¿sí? O también le hicimos un pulverizador, ¿sí? Que tapando su ojo se lo extendía, se lo pulverizaba en todo el cuero cabelludo. Resultó y fue efectivo, pero seguimos hablando de un tratamiento sistémico y un tratamiento tópico. Y en sí es un tratamiento combinado, porque el paracetamol también tiene su efecto antinociceptivo central sobre COX-3, modulación descendente y efecto cannabinoide central, ¿de acuerdo? Entonces esas son cosas que tenemos que tener en cuenta finitas desde el dolor. ¿Hasta dónde aumentamos con esto? Fíjense, este paciente logró control de dolor con un tercio de pregabalina a la tarde y un tercio a la noche. Obviamente, le sacamos dos cosas claves. Sacamos el alcohol y le sacamos, digamos, y le sacamos el coche, la llave del coche. Estas dos cosas fueron condición sine qua non con mucha supervisión de las hijas, ¿sí? Porque si no, digamos,
no iba a ser posible ningún tipo de tratamiento. Y en esas cosas hay que fijarse, ¿eh? Es importante. Y mantuvimos el gel de lidocaína más morfina. Este paciente, digamos, tenía una inmunodeficiencia común variable, recibía ciclos de gabapentina hiperinmune y claramente, digamos, lo acompañó por mucho tiempo el dolor, con días mejores y días peores. A los 6 meses logramos sacar la pregabalina de la tarde, quedó con el paracetamol. ¿Sí? La pregabalina nocturna lo tomaba, digamos, como para poder descansar, digamos, descansar de noche mejor también y bajar su ansiedad. Y, digamos, al año tenía día que solamente los días nublados y de lluvia o muy húmedos era el día que tenía el dolor de la neuralgia posherpética. Pero bueno, yo considero que este paciente es un modelo de una intervención pequeña y efectiva, muy adaptada al paciente, ¿de acuerdo? Y que por suerte no tuvimos que hacer ninguna otra cosa porque, digamos, de intervencionista de ninguna gama, porque el paciente logró un control de dolor de 3 en 10 puntos simplemente por estas 3 o 4 cosas: alinear medicación, tener medicación reglada, entender qué es lo que le está pasando, tratar de cambiar el tema de con qué se peinaba o cómo se peinaba, ¿sí? Y esto también no deja de ser un detalle menor. Bueno, A simplemente, ver, el sí, film este que vos comentás, es un film, sí, ¿cómo, cómo se hace prácticamente? es el film de cocina que utilizamos para envolver la carne o las cosas que dejamos en la comida en la heladera, ¿sí? Es el film digamos, plástico que lo extendemos en la mesada o en una tabla, ¿no? En definitiva, en la tabla de cortar carne, y sobre digamos, sobre esa superficie colocamos, con una espatulita el gel de lidocaína o el gel de lidocaína más morfina, o si querés el sulfadiacina de plata más lidocaína tópicamente, y después lo sacamos y lo colocamos superficialmente en la piel del paciente. Esto aumenta la cantidad de exposición, ¿sí? Y aparte, esto de colocarlo fuera y después aplicarlo como una plasta, ¿sí? Como si fuera un aplique, como si fuera un parche. Esto es muy casero, porque estos pacientes tendrían que tener un parche de lidocaína puesto en ese territorio, ¿de acuerdo? Esto que quede claro, ¿sí? O de capsaicina, si quieren. Pero acá nosotros utilizamos eso para evitar el fenómeno. Vieron que el fenómeno roce es lo que más le duele al paciente, porque el roce lo vive como dolor y tiene alodinia y no podemos rozar. En cambio, si le aplicamos directamente ese film, ¿sí? Evita que se pegue a la ropa, y aplicamos en una especie de aplicador de una sola dosis, la medicación. ¿De acuerdo? Esta es la idea. Perfecto. Bien, yo creo que estos son 3 pacientes que nos muestran a las claras que tenemos que vacunar en primer lugar, concientizar a la familia, educar al médico y que el médico esté concientizado de la necesidad de vacunación y de rastreo precoz en las guardias, en los teléfonos, en la teleconsulta, signos que te digan que ese cólico renal o esa lumbalgia puede tener una lesión cutánea cuando ves que es independiente del estímulo, que de repente le agarra, que no tiene ninguna bandera roja. Ves, revisar la piel del paciente. Esa es la concientización, ¿de acuerdo? Vacunar, como dijimos, dar el tratamiento agudo correcto. Y si no lo sabes, lo buscas. Y si no lo encontraste, le preguntás a la infectóloga. Pero hay que tratarlo en agudo esos 7 días cardinales, porque de eso, ¿sí? Y del buen tratamiento de neuralgia herpética aguda va a depender que no haga neuralgia posherpética, o bajarle la chance. Obviamente, cuando estás tratando la neuralgia herpética, fuimos claros: tramadol más pregabalina y el tópico y paracetamol. Y otra cosa importante, aprovechar ese momento de oro para tratar el síndrome metabólico, ¿sí? Para bajar la monta de inflamación neurogénica de esa forma, ¿sí? Y para tratar la depresión, tratar la ansiedad, ver la multidimensionalidad del paciente. ¿De acuerdo? Y después, cuando toca, digamos, esa catastrófica situación del dolor de la neuralgia posherpética, entender que hay que medir la ventana del paciente para determinar, para no dañar, ¿de acuerdo? Para no dañar, y explicarle al paciente que si bien en muchos casos le damos antidepresivos,
el antidepresivo es un remedio adyuvante que por su mecanismo de acción, ¿sí? Va a disminuir el dolor. Y si tiene depresión, va a tratar síntomas que son cardinales con una alta tasa de mortalidad por depresión. Entonces, esto es importante. Y el no dañar, supervisar, fijarme en el ambiente, concientizar a la familia y explicarle al paciente que esto, cuanto mejor cumpla el tratamiento, más va a, digamos, menos va a sufrir y menos va a durar el tratamiento. ¿De acuerdo? Bueno, muchísimas gracias, estuviste espectacular, me encantó la presentación, aprendimos un montón, recordamos un montón de cosas también, de otras charlas, así que te agradezco muchísimo. Por favor, hagan las preguntas, los comentarios que quieran por el canal de YouTube. Aquí abajo en el Zócalo va a salir nuestro email, donde ustedes pueden mandar también algún comentario y pedir que les mandemos nosotros las preguntitas Choice, así para luego al final del ciclo recibir el certificado de presencialidad. Así que bueno, muchísimas gracias a todos. Gracias Eduardo nuevamente por estar con nosotros y los esperamos el lunes que viene en una nueva charla de nuestro webinar. Chao, chao y a seguir cuidándose. Chao.